Bien, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga, un placer. Este vendría a ser nuestro tercer mes. Una vez al mes, finalizando, tenemos una enseñanza enfocada en los matrimonios, enfocada en la pareja. Este es un ministerio que hemos denominado Conectados. Nosotros, Conectado Ministerio de Pareja, y gracias a Dios que a pesar de la pandemia, nos ha más bien dado oportunidad de tener personas que no solamente son de aquí, cercanos a nosotros, sino que también están en otras partes del mundo para poder edificarles sus vidas con la palabra del Señor. Hemos tenido oportunidades para poder escuchar de otros lugares a hermanos, a siervos que nos han compartido la palabra del Señor, enero, febrero y hoy marzo. Entonces también lo estamos teniendo a nuestro hermano Raúl Ferrero con nosotros, que es un placer poder tenerles. Así que permítanme orar, encomendar primero este tiempo en las manos del Señor y luego esperamos sin duda que la edificación venga por medio de su palabra. Vamos a orar. Dios, muchas gracias a ti, Señor, por darnos la oportunidad, permitirnos reunirnos, aprovechar, Dios, el tiempo, aprovechar la tecnología, los medios, Señor, que hoy tenemos para poder llegar, Señor, a nuestros hermanos. Y a pesar de la distancia, Dios, podemos estar conectados y podemos estar unidos en un mismo sentir también, Señor, para poder edificar nuestras vidas. Hoy, Señor, por medio de tu palabra, usando tu siervo, edifícanos, Señor, y permítenos, Señor, reflexionar y ser también exhortado conforme, Señor, a la necesidad de nuestras vidas. En tu nombre oramos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, Amén. bienísimo. Tal vez a ustedes y yo aquí en Bolivia le conocemos más al hermano Raúl Ferrero por la radio BBN, ¿no? En Bolivia. Nosotros un poquito más por tener ahí, él es el que hace la voz del hermano Lehman Estrao, y también él también tiene un programa que se llama Semillas al Aire, Semillas al Aire. Y a propósito de Semillas al Aire, aprovecho también para decirles y le invito, porque hermanos, también ustedes aprovechen sus enseñanzas. Ha estado dando, por ejemplo, una serie de enseñanzas sobre profecía bíblica y están en YouTube y están ahí en el Facebook para poder edificarse todos nosotros, el pueblo cristiano. Así que saquémosle provecho. Gracias a Dios porque tenemos a alguien como él, como amigo. Ha venido aquí hace, si no me equivoco, 2 años. Estuvo aquí con nosotros en la iglesia, en nuestro aniversario. Y ahora pues a la distancia nos ha aceptado poder estar con nosotros también para poder compartirnos la palabra del Señor. El tema de hoy es la vida devocional en el matrimonio. Así que le presento al hermano Raúl, Dios le bendiga y gracias, hermano, por aceptar la invitación. Y entonces la regla va a ser, hermano, tenga Biblia a mano para poder usted usar su Biblia. Él va a usar Biblia y es con la Biblia que vamos a ser enseñados. Segundo, apague su micrófono para que también entonces podamos tener concentración solo en el audio de él, que él va a estar compartiendo la enseñanza. Y número 3, en lo posible, pues deje otras cosas, hermano. Yo sé que hay la posibilidad y la tentación de tener distracción y estar con el celular o con la computadora ahí, pero pensando en otra cosa. Deje otras cosas, concéntrese, esto es importante y permita que Dios pueda hablar por medio de la palabra ahora a ustedes también, hermano. Así que, hermano Raúl, Dios le bendiga. Tiene el tiempo, hermano, para enseñarnos la palabra del Señor. Muy bien, muy buenas noches y muchas gracias por permitirme estar con ustedes a la distancia, pero por el medio de estos medios que Dios nos ha provisto en este tiempo. Ni soñábamos antes que nos íbamos a comunicar así, ¿verdad? Pero bueno, trágico hubiera sido no poder comunicarnos y tener que estar encerrados, pero esto ha abierto puertas para la comunicación, para distintos grupos y personas, y ha sido muy bueno. Gracias, Pastor Miguel Ángel, por invitarme para estar con ustedes. Ciertamente estuve presente con ustedes hace 2 años para el aniversario de la iglesia Estrella de Belén y ha sido muy lindo poder conocer y estar con ustedes. Esperamos que algún día podamos volvernos a encontrar de manera presencial, que esto pueda ir pasando. Bueno, en esta noche vamos a considerar un tema muy sencillo. No va a ser teología profunda, no van a ser temas difíciles de entender. Yo creo que cada uno de ustedes debe saber lo que es un devocional y lo que es la vida devocional. No obstante, vamos a hablar del tema porque es muy importante y atañe
primero lo personal, luego lo matrimonial, lo familiar y también la vida en la iglesia. Pero la vida devocional comienza de manera personal. Cada creyente debe tener una vida devocional. Pero ¿qué significa esa devoción? Bueno, yo creo que tiene que ver con una palabra muy especial. Vamos a comenzar a leer en esta noche. Yo no lo voy a mostrar así textos, PowerPoint, pero sí vamos a leer juntos. Así que si usted está en su casa allí, busque una Biblia, vamos a leer juntos y vamos a prestar atención a la lectura en voz alta de la Biblia. Y eso es una de las cosas que voy a destacar en esta noche, la importancia de la lectura bíblica en voz alta. En la epístola de Pablo a Tito, busquen por favor, Primera, Segunda Timoteo y Tito, son cartas breves escritas a pastores. Les llamamos las cartas pastorales, pero son tan importantes para que cada creyente las lea. No es exclusivo para él o los pastores. Son cartas de muy importante instrucción y desafío. En la carta de Pablo a Tito dice que la gracia de Dios se manifestó, capítulo 2, versículo 11. La gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los humanos, enseñándonos una nueva manera de vivir. Ciertamente la gracia y el amor de Dios, hermanos, nos enseñan una nueva manera de vivir. Renunciando a la impiedad, eso es las cosas malas, las cosas impías, y renunciando a los deseos mundanos, dice, vivamos en este tiempo, en este siglo, de manera sobria, de manera justa y piadosamente, aguardando la venida del Señor. Dice de manera sobria, es decir, no tenemos que estar mareados por nada en la vida cristiana, ni mareados por ningún humo, ni mareados por ningún líquido que tomemos, ni mareados por conceptos ideológicos ajenos a la palabra de Dios. Debemos estar sobrios, vivir de manera sobria, vivir de manera justa. Tenemos que ser honestos en la vida, en lo mínimo. Aún nuestros hijos van a saber si somos honestos y justos, aún con el dinerito, las moneditas, nuestras expresiones diarias de manera justa. Y dice piadosamente. Bueno, ese vivir piadoso tiene que ver con la palabra griega para piedad. Por favor, vaya 2 hojas antes a 1 Timoteo capítulo 3. 2 hojas atrás en la Biblia, entonces. Y Pablo dice en 1 Timoteo 3:16, buen número para aprender de memoria. 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado al mundo entero, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esa palabra en el griego es la palabra eusebia. Implica un contenido de un Dios para adorar. Y el hecho de adorarle, digo así porque viene del griego y del mundo pagano griego. Ahora Pablo la cristianiza la palabra y el foco de nuestra adoración, el objeto de nuestra adoración es Dios y nuestro Señor Jesucristo. Admiramos su persona y le servimos. Y ese vivir piadoso se refleja en esto de la vida devocional y la vida espiritual que llevamos, que comienza cada mañana cuando me levanto en mi aspecto personal y lo comparto con mi esposa. Nosotros ya tenemos edad de ser abuelos, aunque no lo somos, pero ya tenemos 64 años cada uno y no tenemos hijos en la casa, pero pasamos por esa etapa donde nuestro hijo estaba en la casa y esta vida devocional atañe a cada uno. Primero,
a mi persona, personalmente, yo tengo que tener una vida de devoción a Dios. Es la palabra piedad, piadosamente, Eusebia. ¿Y qué es una vida piadosa? ¿Qué es esto de piadosamente? ¿Qué implica? Bueno, implica una actividad espiritual, una adoración espiritual. Eso implica, por ejemplo, que leamos su palabra, leer, orar, implica un ejercicio espiritual, adorar a Dios, alabar a Dios, es un ejercicio espiritual, testificar de Él, orar, cantar salmos, cantar himnos, cantar buenas canciones con buena letra cristiana, ¿verdad? Esto es adoración, esto es vida piadosa, que debe estar en mí cada día, no como una obligación, sino como algo natural. Ahora sí, yo tengo que ejercitarme en el hecho de buscar su palabra, leerla y leerla en voz alta es muy importante, y el hecho de orar a Dios. Una de las cosas buenas que tuvo esta pandemia en mi vida es que ya llevo como 400 días acá en casa. Mi señora me dijo, dice, nunca habías estado tanto tiempo en casa consecutivamente, pues yo viajo mucho, predico, el pastor recién mencionaba que estuve en Estrella de Belén, estuve en los Valles Cruceños, estuve varias veces en Santa Cruz de la Sierra, como así también en otros lugares predicando, y con mi señora decíamos que creo que esta es la primera vez que estoy 400 días en casa, durmiendo las 400 noches y no ando por allí de viaje predicando. Entonces, una de las cosas buenas que tuvo es que acá arriba de la casa que alquilo en Buenos Aires hay una azotea, le llaman así allá, una terraza, azotea. Y ahí cada mañana pude hablar con Dios mirando al cielo. Cada mañana fue nueva su gracia. Me hizo bien mirar el amanecer y tomar unos mates argentinos. Yo tomo mates argentinos. Tome lo que quiera, tome café, tome té, tome mates, pero lo importante será hablar con Dios y hablarle. He dado estudios bíblicos por Zoom en estos días, un montón, y en algunos momentos he hablado de el Dios que me ve, el Roy, el Dios es el viviente que me ve y es el que me oye, el que me oye. Esos nombres vienen del Génesis en hebreo. Dios le pone por nombre a Ismael, el hijo de Agar, le pone Ishmael, el que fue oído por Dios. Entonces Dios es el viviente que me ve y es el que me oye, me oye. Entonces yo puedo hablar al cielo y hablarle al Padre, al Señor, interactuar sabiendo que el Espíritu Santo mora en mí. Y eso es vida devocional, eso es prácticas devocionales. Por supuesto, tenemos la idea de un devocional que nos sentamos juntos en una mesa, leemos juntos, oramos juntos, y eso es importante, es bueno. Cada cual lo hará el horario que mejor conviene al matrimonio, a la persona, al matrimonio o al hogar, porque algunos tienen hijos pequeños y los niños pequeños salen corriendo a la escuela. Bueno, hoy está un poco eso, no es lo habitual, pero en algunos lugares se va a la escuela, o el papá sale temprano al trabajo y se va de la casa. Entonces, cada uno manejará el horario para reunirse y leer la escritura, tener un devocional, decimos. Será mañana temprano antes que todos se vayan, será en la tarde, será antes del almuerzo, será antes de la cena en la noche, pero debemos tener un tiempo juntos. Indispensable es el tiempo personal con Dios. Mi lectura, mis oraciones, que no necesariamente son repeticiones que tengo anotadas, puede que tenga una lista de nombres y de cosas anotadas, sí, pero le hablo con libertad a Dios. Y el Señor se lo dijo a la señora samaritana, y aquí viene la hora donde los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No lo iban a hacer ni en el monte Gerizim de los samaritanos,
ni lo iban a hacer en Jerusalén porque Dios sabía que iban a destruir el templo. Y aquí estamos adorando a Dios donde estemos, en espíritu y en verdad, de veras, sinceramente, sabiendo que nos oye, nos ve, nos ama y responde nuestras oraciones. Entonces, esta devoción comienza conmigo, yo, hombre, papá, y comenzar también en mi señora, ella, su persona, con comunión con Dios. Después tendremos un tiempo juntos y también después involucraremos, cada familia es distinta, pero si tenemos nuestros hijos o eventualmente un día nuestros nietos, los involucramos a ellos también y vamos comunicando ese sentir de la vida devocional en la familia. Tan importante, porque ciertamente la iglesia cumple un rol de enseñarnos, motivarnos, tenemos reuniones de oración y tenemos que ir a todas las reuniones que podamos, en pandemia o sin pandemia, a todas las reuniones que podamos y participar, pero fundamental es esa devoción que yo tengo con Dios en lo personal y luego lo matrimonial y luego lo familiar. Es muy importante, muy importante. Aún contándoles, leyendo historias para los niños, aún leyendo textos bíblicos para los niños. Los años se fueron tan rápidos. Yo tengo un hijo de 33 años, ya no vive con nosotros, trabaja en otro lugar. Y los años se fueron tan rápido, tan rápido. Me gustaría volver a tener la oportunidad de tener aquellos tiempos, hoy ya no son así. La importancia de la lectura bíblica en el hogar. Ocúpate en la lectura. Pablo le dijo a Timoteo, mire por favor allí, ahí nomás en capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ocúpate en la lectura. Mira, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate, y dice, en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ocúpate en estas cosas, versículo 15, y dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Es decir, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. Bueno, él era pastor, ¿no? Ten cuidado de ti mismo, ocúpate, persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aclaración, no está hablando de salvarnos de nuestros pecados, salvarnos del infierno y de ir al cielo. No, porque para eso tenemos Salvador. No es que yo me tengo que salvar a mí mismo de mis pecados. Para eso tenemos Salvador. Acá lo que está diciendo Pablo a Timoteo, dice, ocúpate en la lectura, persistí en ello, porque haciendo eso te salvarás a ti mismo del tema que viene tratando, que es la apostasía, el error, la confusión que hay hoy. Persiste en la lectura, porque haciendo esto, leyendo, te salvarás a ti mismo de la apostasía, la confusión, y salvarás a los que te oyeren. Qué importante entonces es la lectura de la palabra de Dios. Y yo he encontrado que es muy importante la lectura en voz alta, aún en lo personal. Sucede también que yo con 64 años de edad he notado que me cuesta concentrarme y también me cuesta concentrarme, no sé si solamente es por los años, pero también es por la vida que llevamos hoy en día. Es decir, tenemos una televisión, tenemos 100 canales, tenemos YouTube, tenemos tablet, tenemos computadora y nuestro cerebro está muy agilizado, es decir, no nos concentramos más de un ratito en algo. Aún la televisión, los videos están así, muy agilizados, no conservan una imagen más de 3 o 4 segundos, la mueven y muestran otra, y la mueven y muestran otro ángulo, otro color, y el cerebro está muy acelerado. Entonces nos cuesta concentrarnos en leer un texto. Pero es muy importante, por eso digo que a mí me ha ayudado la lectura en voz alta. Y es importante
En cuanto a lectura bíblica, está bien que leamos un versículo y lo pongamos en el Facebook, está bien que leamos un versículo y hagamos un devocionalcito, pero en la lectura bíblica es muy importante, hermanos, la lectura completa de capítulos y la lectura completa de libros. No le digo que lo haga leer todo el libro de corrido, pero es muy importante toda la lectura de los capítulos completos. Y que participemos en la lectura. La esposa, la mamá, el niño, vamos leyendo. Eso lo inculcó Dios y marcó esa necesidad. En realidad la necesidad es humana. Dios proveyó para esa necesidad. Por favor, vamos al Antiguo Testamento, a los libros de Moisés allá, y vamos a Deuteronomio. Deuteronomio, y esa es la ley de Dios, y Dios le mandó a Moisés y al pueblo de Israel, mire estos mandamientos muy especiales, que en este caso son muy buenos para nuestras vidas. Mire, lo encontró Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice, estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis para tomarlas, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos, sus mandamientos que te mando, y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de la vida, para que tus días sean prolongados. Oye, atención, oye, versículo 3, ahí vamos. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, versículo 6, hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales. Ahí se me movió un poco la pantalla. Ahí un momentito, no sé qué pasó, yo mismo toqué tal vez. Así, vamos de nuevo. Vuelvo a la lectura, versículo 7, Deuteronomio 6:7. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando de camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal a tu mano, estarán como frontales a tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa, en tus puertas, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró tus padres, Isaac, Jacob, te daría, en ciudades grandes y buenas que no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que no cavaste, viñas, olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Aquí está diciendo Dios a los judíos la necesidad de oír la palabra, amar a Dios, pero dice después, las palabras que yo te mando las repetirás a tus hijos, andando de camino en tu casa, las pondrás, las atarás en tu mano, tiene una forma los judíos de atar ahí textos bíblicos también en la frente, las pondrás en el poste de la entrada de tu casa, pero fundamentalmente la leerás la palabra. Hermanos, a veces los cristianos evangélicos asumimos de que ya hemos leído la palabra, que ya conocemos. Y en realidad, hermano, la Biblia es un conjunto de libros y es muy extenso. Bueno es leer cada día, aún tener un cierto plan de lectura. A mí me gusta la lectura cronológica. A mí no me gusta la lectura de leer un parrafito en el Antiguo Testamento, un capítulo en el Nuevo y un capítulo en Salmos. Yo prefiero, uno tiene libertad de elegir, yo prefiero la lectura cronológica en el tiempo, entonces se va entendiendo mejor la palabra del Señor.
Tenga en cuenta, la exposición de la palabra de Dios alumbra. Mire por favor Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 es un salmo bien largo, tiene 22 estrofas de 8 versículos cada uno. Cada estrofa corresponde a cada letra del alfabeto hebreo. Salmo 119, versículo 130. Ahí mire, y dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los sencillos, a los simples. No es necesario tener títulos universitarios, no es necesario tener títulos de teología para comprender la palabra del Señor. La lectura, ahí dice la exposición de tus palabras. Cada palabra, yo creo que viene por la lectura. La lectura en voz alta, mis queridos hermanos, alumbra. Mire cómo dice, la exposición de tus palabras alumbra. Luz espiritual hace entender la lectura así cronológica, uno va metiéndose en el contexto, metiéndose en el trasfondo del libro. La lectura hace entender a los sencillos, a los simples. Y yo he visto hasta personas que amando la Biblia se han aprendido a leer, cualquiera sea el idioma, y he visto a personas que se han desarrollado en leer. No tuvieron una buena preparación cuando eran niños, pero se han desarrollado en la lectura de la Biblia y aún para escribir algún texto. La exposición de tus palabras alumbra, de tal manera que el Señor le puso mucho énfasis al hecho de leer la Escritura. Mire, por favor, yo le voy a dar algunos versículos del Señor Jesús donde enfatiza leer. Mire, por favor, en primera instancia, Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 10. Evangelio de Lucas, capítulo 10. Le vinieron a hacer una pregunta al Señor Jesucristo y él responde en 10:26. Le dijo al muchacho, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Mire, ¿qué tal? Le vinieron a hacer una pregunta, pero antes de responderla, con toda amabilidad, le dijo al muchacho, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? Nosotros le ponemos mucho énfasis al hecho de estudiar en la iglesia, en instituto bíblico, todo eso está muy bien, pero la palabra de Dios, hermanos, se entiende con leerla. Hay pasajes difíciles. Sí, hay pasajes difíciles. Hay historias, cronología, genealogía, cosas difíciles de leer y aún cierto desarrollo teológico hace Pablo por ahí en algún capítulo que se torna un poquito difícil. Pero la mayoría de la Escritura se entiende con leer. ¿Qué dice la Escritura? Dice el Señor. ¿Cómo lees? Es más, hay teólogos evangélicos de distintas ramas que parece que leyeron otra cosa porque la simple lectura está tan clara en la Escritura, aunque algunos salen diciendo otra cosa, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo lees? Es muy importante. Leerla en forma personal y leerla con mi esposa y leerla con mis niños. Leer la Escritura. Mire, no me quiero olvidar de contarles que en segundo libro de Crónicas hay varios avivamientos en la historia de Israel. La historia de los reyes del norte fue terrible, hicieron lo malo, pero lo malo ante los ojos de Jehová. Y los reyes del sur, que reinaban en Jerusalén, pocos fueron más o menos buenos, solo dos fueron muy buenos, Ezequías, Josías. En el libro de Crónicas está redactado desde el punto de vista sacerdotal y hay varios avivamientos. ¿Y sabe qué? Siempre hubo avivamiento espiritual cuando encontraron de pronto el libro el libro de la ley en el templo y alguien lo leyó y se lo hicieron leer al rey y el rey
se humilló y avivamientos hubo por la lectura de la palabra de Dios al rey, y luego, como Josías, cuando el rey la hace leer al pueblo. Aún en los días de Esdras y después Nehemías, ahí hubo grandes avivamientos espirituales porque Esdras y Nehemías hicieron leer y leyeron las escrituras al pueblo. Dice que Esdras tenía un grupo de hombres preparados para leer la escritura a la gente. Y dice que le ponían el sentido y le explicaban, porque estaban volviendo de Babilonia, de Persia, y medio como que ahí habían olvidado el hebreo y hablaban arameo allá. Entonces volvieron, abrieron los rollos, leían y le explicaban a la gente, le ponían el sentido para volver al hebreo, a la lectura del idioma hebreo en la escritura y que la gente comprendiese. Esa es una bendición. Hermano, eso tiene que estar en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de nuestros hijos. La misma palabra va iluminando. Dice, la escritura dice, Pablo dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mire usted, no vaya a pensar, como algunos dicen por ahí, que la fe es un don discriminatorio de Dios, que le da fe a uno y a otros no. No, eso es un error. No es que Dios da fe. Repito el concepto de Pablo. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Claro, tenemos que oír la palabra para creer en el Dios de la palabra y creer todo lo que dice, anuncia, promete, etcétera, etcétera. La fe viene por el oír y el oír la palabra. Así que, ¿cómo edificamos la fe? ¿Cómo avivamos la fe en nuestro hogar, en nuestra vida devocional? Leyendo la palabra en voz alta y que niños en la medida que puedan leer un párrafo, puedan leer un capítulo. Y el papá, sobre todo el papá, que pueda leer en voz alta un capítulo hoy, un capítulo mañana. Leer juntos, hermanos. Mi señora también ha hecho en YouTube algunas grabaciones, porque ella también, estamos acá hace 400 días, ¿vio? Encerraditos en casa. Pero ha disfrutado mi señora el hecho de leer capítulos completos y lo comparte con amigas, con YouTube, con WhatsApp y todo lo que hay hoy, ¿no? Los medios de comunicación, gracias a Dios. Mire otros textos, mire, vamos atrás a Mateo capítulo 12, versículo 3. Dice allí, Mateo 12, 3, el Señor le dice a los fariseos, ¿no habéis leído lo que hizo David? ¿No habéis leído? Mire Mateo 12, 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes trabajan en el templo? ¿No habéis leído? Mire, 19:4. Mire la cantidad de veces que él dice eso. 19:4. 19:4 dice, le vinieron a preguntar por el divorcio, el matrimonio, y él dice, 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y mujer, los hizo? ¿No habéis leído? En estos días estuve escuchando, hago una pausa, les cuento algo. Estuve escuchando las predicaciones de Marcelo de la Llave, yo no sé si lo conocen por allá, él ha andado por todos lados predicando, es de acá de Buenos Aires. Marcelo tomó un domingo para hablar que el hombre es hombre, segundo domingo la mujer es mujer, tercer domingo matrimonio es matrimonio, cuarto domingo los niños son niños. Y todo esto en función de la ideología de género y lo que hoy están enseñando en la tele, en las escuelas y todo eso. Muy claro, muy sencillo, muy rotundo y va en contra de toda la filosofía y la ideología de este mundo y la ideología de género. Acá el Señor dice, por eso me acordé, acá dice el Señor, ¿no habéis leído? Simplemente con leer, ¿no habéis leído que el que los creó al principio, lo creó varón al varón y después creó a la mujer, la creó mujer?
no habéis leído. Bueno, sigo, no es el tema ese nuestro tema en esta noche, pero la importancia de leer, simplemente leer. Bueno es estudiar, bueno es ir al seminario, buenos son los libros de doctrina, pero la gran necesidad es leer la escritura, toda, el libro completo. La lectura de tu palabra alumbra, hace sabio al sencillo. Mire capítulo 22 de Mateo, 22, 31, 22, 31. Respecto a la resurrección de los muertos, dice el Señor Jesucristo, ¿no habéis leído lo que le fue dicho por Dios cuando dijo, soy el Dios de Abraham, Isaac, Jacob? ¿No habéis leído? De nuevo lo dice. Perdónenme que lo repita tantas veces, pero él lo repitió muchas veces. Qué importante es entonces en mi vida de piedad, piadosamente, la lectura de la palabra de Dios. Número uno. Y después con mi esposa. La lectura, la oración, la alabanza, los comentarios, comentar durante el día. Y estando los niños presentes, hablar de estos conceptos cuando vamos de camino, cuando vamos en el automóvil, cuando volvemos, cuando estamos en casa. He cometido algunos errores en mi vida, les cuento. Uno estaba en la obra, instituto bíblico, iglesia. A veces hemos discutido en casa con mi señora problemas de iglesia o problemas con personas, y eso fue un error, porque el niño absorbe todo lo que papá y mamá hablan. Así que cuidado de transferirle los problemas y discutir problemas delante de ellos, porque ellos absorben como una esponja, absorben todo. Debemos cuidar de no hacer eso. Antes bien, para el beneficio de ellos, dice, hablarás de la palabra de camino, cuando vamos, cuando llegamos, cuando entramos, conversamos, y también en esos momentos de devocional, es decir, nos reunimos, que no tiene que ser tampoco algo tan estricto o tan exigente, es el momento, sino más bien tiene que ser algo natural que atraiga al niño a la palabra del Señor y a la lectura. Tenemos que buscarle la vuelta, de que sea un tiempo agradable, y cuando comenzamos a tomarle el gusto a la palabra del Señor, ya después se torna algo, reunirnos se torna más fácil, se torna más agradable, y la palabra del Señor siempre va obrando. Entonces, al hecho de tener un tiempo devocional, ya sea como matrimonio o incluyendo los niños como familia, no hay yo creo que no hay una enseñanza o una estipulación así obligatoria. Cada uno marcará su tiempo, marcará su lugar y marcará su forma, pero necesitamos compartir y leer la palabra del Señor en familia, en familia. La palabra de Dios no solo nos ilumina, sino que nos alimenta. No podemos, como cristianos evangélicos, decir, ya leí, ya sé, porque cuando digo así, me estanco en mi crecimiento, el mundo avanza, todo crece, como en una huerta que no se sacan los suyos, crece, crece, crece. Necesito alimentarme cada día de la palabra de Dios, aunque yo ya la haya leído por completo. Buena idea es leer la Biblia completa. Tome tiempo para leerla de Génesis a Apocalipsis en buen orden. Pero les voy a mostrar un versículo en Isaías 44. Isaías ahí, vamos a buscarlo. Isaías está hablando en contra de los que hacían en aquel tiempo ídolos. De un trozo de madera lo tallaban y hacían un muñequito, un ídolo. Y ahí, o si no en piedra, o si no en bronce, o algunos reyes malvados hicieron
imágenes de oro incluso. Como Jeroboam hizo 2 becerros de oro y la gente adoraba a los becerros, un desastre horrible. Y los profetas lucharon contra la idolatría, las imágenes, ya sea estatuas o imágenes bidimensionales, fotos, etc. Idolatría. Y dice el idólatra, capítulo 44 de Isaías, versículo 20, dice, de ceniza se alimenta. Mire eso. Isaías 44, 20. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado lo desvía para que no libre su alma ni diga, pero esta estatua que hice, este muñequito de madera, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Mire, Isaías 40, 20. Pero dice, de ceniza se alimenta. En la Escritura, muchas veces, dice que la Escritura es alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu. ¿Se acordará que el texto que el Señor citó de Deuteronomio 8, cuando el diablo vino a tentarlo, y el Señor le dijo al diablo? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de... Ahí está. Toda palabra que sale de la boca de Dios y ha quedado escrita, porque no oímos hoy en día a Dios con nuestros oídos, ¿no? Lo oímos cuando leemos. Entonces, esta gente que en aquel tiempo era idólatra se alimentaba de esas creencias, pero dice el profeta Isaías, de ceniza se alimenta. Su corazón entenebrecido lo lleva a la perdición. Ahora, la Escritura es nuestro alimento. Y dice que no solo come el nuevito, la leche espiritual de la Escritura, sino que el que crece espiritualmente va leyendo, va aprendiendo, va comiendo la Escritura más y más. ¿Qué le parece? Bueno, es que uno se pregunte, ¿de qué se alimenta mi alma? Hay gente que se alimenta de idolatrías, de pasiones vergonzosas, del deporte. Algunos se alimentan de canciones. Hay todo un... Bueno, yo también he sido joven, he sido mayor, tengo 64 años. Por mucho tiempo yo me alimenté de canciones populares, de canciones folclóricas. Entonces el espíritu se alimenta de eso. ¿Se da cuenta? Ahora, bueno es preguntarnos hoy, ¿de qué me alimento? Más allá del pan y comer un buen guisado, un buen asado, un buen arroz, no solo de pan vivirá el hombre, comida en el plato, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios y ha quedado escrita. Por lo tanto, yo la tengo que leer y la tengo que leer en voz alta y nos hace bien. Téngalo presente entonces, como Pablo dice a Timoteo, ocúpate en la lectura. Después viene solo la oración, es hablarle a Dios, es pedirle juntos. Después viene solo la alabanza, el canto, la oración. Esto es vida piadosa, esto es vida devocional. Primero lo tengo que hacer solo. Segundo, lo tengo que hacer a nivel matrimonial y luego a nivel familiar, y nos reunimos en iglesia y tenemos esta vida piadosa, piadosamente. Hermanos, en cuanto a formas, bueno, cada uno establecerá el mejor horario que tiene como familia y como matrimonio, el mejor lugar. Hoy mi señora estaba cambiando los lugares, estaba cambiando una mesa, la estaba poniendo adentro, porque se fue el calor de Buenos Aires y comenzó el otoño. Entonces, ahí hay distintas formas, distintos momentos, tomamos a la mañana, a la tarde, a la noche. Cada uno tendrá su tiempo, tendrá su lugar, tendrá su forma de hacerlo, pero es indispensable esta vida de devoción, de lectura en voz alta, de oración unos por otros y por hermanos y por necesidades, y alabanzas y confesar su nombre, testificar. Hoy pasaron 2 jovencitos, habrán tenido 17, 18 años, pidiendo cosas por casa, pidiendo alguna ropa, si tiene para usar o para vender. Y mi señora tenía juntadito ahí algunas cosas y le dimos un
un bolsito y le dimos un Evangelio de Juan. Y eran dos muchachos, un Evangelio de Juan y otro librito de Luis Palau ahí que testifica el Evangelio. Eso es vida de piedad. Aprovechamos el momento para testificar del Señor y se fueron con un poquito de ropa y el Evangelio de Juan. Vida piadosa. Y tenemos que desarrollarnos en esto y en este ambiente que absorberán nuestros hijos, ellos se van a ir criando y formando. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La lectura de la palabra nos hace bien. El Señor dice, ¿no habéis leído? Y dice, la exposición de tus palabras alumbra. Y mi hermano, así como comemos cada día, gracias a Dios, tenemos un desayunito, tenemos un almuerzo, tenemos una cenita, así como comemos físicamente cada día necesitamos este alimento que es la palabra de Dios y nuestra comunión con Él y nuestra comunión como familia. Así que Dios le bendiga. No deje de hacer esto, hermano. Antes bien, enfatícelo, mejórelo. Y cada día es como que hay que mejorar, cada día avanzar. No. Y si nos descuidamos un poquito, hoy no lo hicimos, hace una semana que no lo hacemos, bueno, hagámoslo, volvamos. Busquemos a Dios, hablemosle un rato a solas, un rato como matrimonio y después como familia, buscando a Dios y su bendición. Sin duda, Él nos bendecirá, nos cuida, nos guarda, nos alienta en la vida. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano Raúl. Dios le bendiga. Y un lindo tiempo para poder justamente desafiarnos con este tema, la vida devocional en el matrimonio. Esperamos que sin duda haya sido de bendición a ustedes, hermanos. Así que siempre dejamos unos minutos para poder consultar algo, para poder tener algún consejo específico. Está nuestro hermano Raúl con nosotros, como lo dice desde Buenos Aires, y qué bueno que pueda por este medio tener también esa opción, ¿no? Y ustedes y nosotros de poder tener esta comunión. Saludos a Liceo también, de Guatemala, también está con nosotros, Dios te bendiga, bendiciones. Ahí a quienes más saludamos, tal vez que no estuvieron al inicio en el saludo, tal vez y a la familia Vidal, creo, a la familia Escobar, ¿quién más por allí que no saludé? Tal vez los pingüis están ahí por ahí. Están también por allí. Y quiénes más por allí que no había saludado, ¿no? Pero creo que a los demás ya les había saludado. Una vez más agradecemos también a las iglesias que están, como la iglesia, por ejemplo, Palabra de Vida de Seipina. Están ahí todos los hermanos. El pastor apartó, dice, un tiempo y les invitó para que todos vengan y escuchen. Así que, qué bueno, excelente. Excelente. A ver, activen su micrófono, si hay alguna duda o unos minutos, aprovechamos alguna consulta, la vida devocional con el pastor ahí, con el hermano Raúl. Pastor Miguel, le dije al principio que este iba a ser un tema sencillo, Así, ¿eh? conocido casi por todos, pero no deja de tener esa importancia y esa constancia cotidiana. Les recomiendo, yo tengo un canal de YouTube donde doy estudios, algunos estudios son bien largos y algunos son un poco más breves. Ahí pueden ingresar y ver algunos videos, algunos estudios bíblicos. El canal se llama Raúl Ferrero, así que búsquenme en YouTube y ahí me va a encontrar. Excelente, excelente, bienísimo. Bueno, a ver, ¿habrá una consulta? ¿O fue tan claro que se despejaron todas las dudas? No, pastor, agradecer al hermano Raúl Ferrero por la palabra de aliento y que pues muchas veces nosotros nos dejamos el quehacer primero y después dedicamos el tiempo a Dios y no cuando debe ser lo contrario, primero buscar a Dios y después las otras cosas serán añadidas, ¿no? Gracias, Claro. hermano Raúl, que Dios me lo bendiga mucho. Gracias, igualmente, gracias. Excelente. Bien, tal vez alguien más quiere mencionar algo o, como dije, alguna consulta, pregunta. Está muy callado, tranquilo, tranquilo, pueden hablar. Hernán quería hablar, ahora puede hablar, hermano. Tranquilo.
Haroldo, qué bueno verte, hermano. Dios te bendiga. Bendiciones. Excelente. ¿Está bien? Bueno, bueno. Nadie consulta. Están muy tímidos. Están muy tímidos. Eliseo, ¿cómo está? Un saludo, a ver. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amada iglesia. Y también, qué gusto ver por un ratito que pagaron la cámara de iglesia Palabra de Vida, ¿verdad? Ya en Saipina, trae a la memoria años que siempre íbamos a esos lugares. Ya son ya bastantes años que hemos dejado de Bolivia y hemos estado acá estudiando. Entonces, un saludo, pastor Raúl Ferrero también. Así que estamos acá en Ceteca, ya estamos a punto de terminar. Estamos de regreso ya a mitad de año a Bolivia para continuar, ¿verdad? La vida ministerial allá en Bolivia. Así que, hermano, les pido de antemano su oración, ¿verdad? Para que todo sea encaminado con bien, con bendición del Señor para nuestro retorno. Amén, Amén. hermano. Mucho gusto. Amén. Muy bien, Amén. muy bien. Excelente. Firme y adelante. Bien. Bienísimo. Bien. Ahí, hermano Sémido, muchas gracias, hermano, por sumar a la iglesia y por poder animarles a poder escuchar la enseñanza y aprovechar entonces la participación de nuestro hermano Raúl. Excelente, Dios le bendiga. Ahí están los hermanos. Saludos a todos, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Mire, estamos aquí nosotros en Saipina. Saludos desde aquí, los hermanos. Mire, van a enviar saludos. Saludos al pastor Raúl y gracias, hermano, por hacernos partícipes también. Estamos muy contentos. Buenísimo. Excelente. Gracias a Dios. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias a Dios. Un buen tiempo y Sí, gracias sí. a Dios por eso. Qué bueno por esta noche también.